Muy buenas a todos, libreras y libreros, bienvenidos al primer café que toma sin azúcar y sin sal, se toma con salsa. Bienvenidos a Café con Dan. Hoy tenemos una invitada muy especial, una de las autoras que descubrí el año pasado y fue de las revelaciones. Y tenemos hoy a Miriam. ¿Qué tal estás, Miriam Mosquera? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas. Ha accedido a que la entrevistemos porque hoy concretamente sale tu nuevo libro. Así que Sí, va a coincidir la entrevista con la salida. Tendréis el link abajo en la descripción para que le echéis un ojillo, que yo tengo muchas ganas después de haber visto la otra biología entera. Y sí. bueno, empecemos con quién eres, qué haces, para la gente que no te conozca y veme diciendo. Pues a ver, bueno, yo soy Miriam Mosquera, soy escritora, pero bueno, por hablar un poquito más de mí, más allá de que soy escritora, yo soy historiadora también, soy especialista en historia del Andaluz y bueno, la historia también me apasiona, lo que pasa es que, bueno, estuve un tiempo dedicándome a ello, estuve un tiempo trabajando en el Museo Arqueológico Nacional, en las salas de Al-Ándalus precisamente. Pero bueno, ya no me dedico a ello. Ahora mismo yo trabajo en una editorial. Lo que hago es, bueno, trabajo con los libros de los niños, con los libros Hmm. con los que hemos estudiado todos, primaria de la ESO, pues ahora trabajo en ese tipo de editorial y a la vez pues me dedico a escribir. Tengo como dos vidas, ¿no? La vida de persona normal, que es mi trabajo de oficina, y luego mi vida de persona no tan normal, que es pues el mundo de la escritura. Y bueno, en resumen, esa soy yo. Yo la verdad es que te empecé a leer por recomendación, creo que fue de una compañera del trabajo. O sea, no fue ni gente de BookTok. Fue compañera de trabajo y me dijo, tío, a ti que te gusta el romance así mucho, léete esto, que por fin está un romance así ambientado en España. Y dije, hostia, Sí. España y tal. Y además, yo teniendo raíces cordobesas como tengo, Ah, qué pues bien. dije, joder, qué guay y tal. Es verdad que me echaron mucho a los leones porque dije en un reel, no sé si creo que lo viste, que Andalucía se salvó en tu libro porque estaban durmiendo la siesta. Entonces, que, no, Sí. que les pilló un poco durmiendo. Y claro, me dijo, tío, te están metiendo con los andaluces. Y digo, pues es que yo tengo raíces andaluzas, es que tengo el pas. Me gusta mucho el cómo escribes, sobre todo me gustan mucho las escenas de combate y las escenas de interacción entre personajes de todos los ángeles del infierno. Te quería preguntar, antes de meternos ya en tus libros y romances y tal, ¿qué libros te han Sí, iniciado a la lectura? Más allá de los típicos de Teo a la escuela y tal. sí. Pues, a ver, yo siempre he leído mucho, pero te diría que a mí yo creo que los libros como que me cambiaron un poco la forma de ver el mundo, ¿no? O los libros que dijeron, buf, cómo me gusta a mí esto de leer. Yo creo que te diría que fueron los de Memorias de Idún. Hmm. A mí Memorias de Idún yo ya leía de antes, había leído muchísimo, pero yo leí Memorias de Idún y creo que fue mi primera obsesión de decir, Dios mío, es que yo Hmm. esto es mi vida. De hecho, bueno, no sé si has leído Memorias de Idún, pero en la canción de Billón de Kirtas, yo tengo aquí un billón tatuado Ah, y es por la canción de Kirtas. O sea, fíjate si a mí sí. me llegó. Y es verdad que creo que Laura Gallego también fue pionera en muchas cosas en España. Primero como escritora de romantasy, pero también los temas que trataba, su creación de personajes, creo que fue pionera y creo que nos marcó a muchos. Y yo te diría que esos fueron los primeros libros con los que yo me obsesioné de decir, buf, o sea, yo esto quiero escribir, quiero ser como ella, quiero hacer Hmm. esto. Pero aunque yo ya leía de antes, pero creo que sí que te diría que esos son como los que me empujaron a decir, yo me quiero dedicar a esto también. Yo también quiero escribir historias así de chulas. Mm. Es que es curioso porque han venido autoras, sobre todo al Café para Dos, y yo creo que Laura Gallego marcó una remesa de escritores futuros, porque todas las que escribís ahora y los que escriben ahora, crecisteis con Laura Gallego. Yo no tuve la suerte de crecer con ella porque no tenía amigos que me dijesen lo de los libros. Sí los he leído más de mayor. Es verdad que me había leído Mm, uno, no ha sido de mis preferidos, prefiero Crónica de la Torre, me gusta más Crónica de la sí. Torre como tal. Pero, por ejemplo, el primer libro que leí de Laura Gallego fue Donde los árboles cantan y Mm, me destruyó completamente. O sea, fue un libro de... También leí Alas de Fuego, y Alas de Fuego, sí, Alas de Fuego y Alas Negras. Y me gustó mucho. Y es verdad que siempre se dice en las charlas de que Laura Gallego ha sido un poco la que dio el empujón a toda la gente que nos interesamos por el romantasy y tal. Y he visto muchas escritoras que han empezado con Laura Gallego, que despertaron esa vena, ¿no? De quiero... Se puede, alguien que sea de España puede llegar a hacer estos libros. total. Y el nivel ahora mismo es brutal. Ya hablaremos luego de cómo es ser autora de romantasy en España, porque es verdad que aún hay ciertos prejuicios para la gente de habla hispana. Aquí incluimos para la gente tanto de España como de Latinoamérica. Nos pasa lo mismo a los dos lados del charco.
Y vamos a pasar un poquito a hablar de romantasy. De persona que le gusta romantasy a persona que también le gusta romantasy. De persona que yo estoy haciendo un libro de romantasy también, así que estoy terminando también el libro de romantasy a persona que ha publicado. ¿Crees que realmente es verdad lo que se dice en redes de que hay una sobresaturación de romantasy en el mercado editorial? A ver, yo te diría que en parte sí, pero yo creo que nunca hay sobresaturación de algo que gusta. Sí que es verdad que cuando algo vende y cuando algo gusta, se repiten esos patrones al final y llega un punto que dices, vale, esto estamos repitiendo en exceso estos mismos patrones, pero si se repiten al final es porque funciona, es un poco como los clichés, ¿no? Que dices, jo, es que ahora son todo enemies to lovers, ya, pero es que un cliché es un cliché precisamente porque funciona, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos romántasis, sí, pero también hay muchos romántasis que son distintos. Hay muchos que repiten los mismos patrones porque vende, porque funciona, pero también dentro de esa sobresaturación, ¿vale? Vamos a decir, también creo que hay muchos que tienen algún elemento distinto y que los hacen originales. Entonces, no creo que sea malo que haya una saturación del mercado porque al final también hay muchos lectores. Entonces, si hubiera una saturación del mercado es porque hay pocos lectores y bueno, ya están cansados, pero siempre... Y además, los libros lo que tienen es que son muy subjetivos. Y un romantasy que yo he odiado, tú lo puedes amar. Y al revés, que dices, bueno, es que este es mi favorito. Y yo me lo leo y no me gusta, pero como tengo tantos para elegir, sí que te diría que creo que se ha puesto de moda, eso es innegable, hay muchos, pero tampoco creo que sea algo malo. No, porque al final siempre hay muchos lectores, cada lector quiere una cosa. Siempre va a haber un libro que va a satisfacer a unos y que no va a satisfacer a otros. Y al final, si se siguen haciendo es porque gustan y porque venden. Si no, no se harían. Entonces, hasta ahora no te diría que está sobresaturado. Ahora, que está de moda y hay muchos, sí, eso sin ninguna duda. También es verdad, a mí me han dicho muchas suscriptoras y suscriptores de que hay mucha gente que no quiere innovar, porque igual tienes para leer al día 1 hora o media hora y no quieres tampoco meterte en un viaje que igual sea diferente y prefieres que se repitan los mismos tropos y dices, vale, aquí estoy seguro, estoy contento, me gusta este tipo de fantasía. Y quiero leer la misma historia una y otra vez porque es el único momento que tengo para poder llegar a leer algo. Porque tú supontes ves un libro, yo que sé, ahora mismo está de moda Alchemist, por ejemplo, te metes a leer Alchemist, son 1000 páginas y lees 300 y dices, es que me he gastado 25 horas en un libro y no me está gustando y me está pareciendo... ¿Sabes? Entonces como que hay gente que le gusta la rutina. Como le gusta la rutina, le da igual hacer la misma estructura 50 veces porque se la va a leer porque es lo que le gusta. Que yo primero, o sea, yo soy fan de las películas de Netflix de romanticonas de Navidad y son todas iguales. O sea, no, claro, la imaginación no está en esa ecuación, pero es como un refugio después del trabajo, de haber estado, pues eso, estar puteado en tu trabajo, estar con problemas económicos, te metes en un sitio que es un lugar seguro y te refugias ahí. Totalmente. Con esto también vamos a lo que yo he llamado, que me lo he sacado básicamente de donde yo tal, de la estructura Cotard, que es que es verdad que a raíz de Cotard, que fue de los... No de los primeros, pero sí de los pioneros. Yo creo que realmente fue un boom. Hablábamos hace un par de días en el canal de Crepúsculo, del aniversario y tal, que fue un poco quien abrió las puertas de la fantasía paranormal al público general. Y yo creo que con Cotard pasó un poco lo mismo. Mucha gente que no leía romantasis o que solo veía fantasía romántica en series y televisión y tal, se ha abierto a este tipo de novelas por Cotard. Al menos de que sea mejor novela o peor novela, hay gente que la adora, gente que la odia. Pero es que ha sido un poco ese liberar al río, ¿no? Que el de los Sen con el Señor de los Anillos. Para que toda la avalancha romantasis venga. Pero es verdad que eso tiene un peligro. Y es que cuanto más famoso es un libro, más se hace la gente por reproducirlo. Sí. Y yo he estado... me pasó el año pasado con Una corona de sombras y con Frost, que me leí los dos libros y digo, estoy leyendo el mismo libro con diferentes setting. Uno es una corte de faes en un mundo medieval y otro es una corte de faes en un mundo urbano. Pero es lo mismo. El mismo libro, mismo final, mismo principio, mismo medio, mismo todo. Entonces, ¿por qué crees que es eso? O sea, ¿tienes que adaptarte un poquito a lo que es la estructura Cotard para vender, para que sea famoso o no? Yo creo que... Bueno, otro tema del que ya hablaremos también, si quieres, es un melón que me gustaría abrir, que es la etiqueta romantasy, ¿vale? Pero lo dejamos a un lado, ¿vale? Por si luego lo queremos retomar. Ya respondiendo a tu pregunta, sí que creo que te digo un poco lo mismo que te he dicho antes, ¿no? Que cuando algo funciona, tanto los lectores como las editoriales lo buscan.
Y una editorial, si han visto que Acotar, no sé cuánto habrá vendido Acotar, pero millones de ejemplares, si han visto que Acotar ha vendido millones de ejemplares, van a querer la misma fórmula. Y un escritor pues va a decir, oye, pues a mí este libro me ha gustado mucho, voy a repetir esta fórmula que además me asegura el éxito. Entonces, sí que creo que al final Acotar ha tenido un éxito, te guste más o te guste menos, ha tenido un éxito increíble, tiene un fandom inmenso. Y al final eso ha hecho, lógicamente, que se intente repetir esa fórmula. ¿Por qué? Porque los lectores lo buscan, porque las editoriales lo buscan y porque al final, pues, terminas Acotar, dices, ¡buah! Soy súper fan, me ha encantado y al final vas a buscar más cosas parecidas a esa. Al final a lo mejor te saturas y cuando te has leído 5 dices, ya no quiero más. Pero sí que es verdad que creo que lo hacemos todos, ¿no? Si ves una película que te gusta mucho o ves un anime que te gusta mucho, vas a querer buscar cosas parecidas para que te produzcan lo mismo que te ha producido esa historia, ¿no? Entonces creo que es lógico que si ha tenido mucho éxito al final, o ya ponemos a Acotar como ejemplo, pero vamos a poner Alas de Sangre, que también ha tenido un éxito increíble. Y claro, ahora vas a querer buscar cosas de dragones. O sea, te has quedado con el mono de seguir leyendo sobre dragones y hasta que Rebeca Yarros saque el siguiente libro, vas a decir, quiero leer todo lo que haya de dragones. Así que es un poco una fórmula que te asegura el éxito y como lector al final es lo que tú estás buscando. Que luego ya te canses de leer lo mismo, eso ya es otra cosa, pero creo que es lógico al final que la fórmula se repita si ha tenido éxito. Sí, aparte yo creo también que es un poco, ahora que estamos en el área de las redes sociales, es también un poco el impacto TikTok y el impacto Instagram, de que como tú tienes un algoritmo concreto que lo tienes entrenado en base a lo que ves, pues claro, si tú estás viendo cosas de Acotar y te sale otro libro que tiene la vibra de Acotar, te va a salir en tu algoritmo, vas a hacer un poco la bola de nieve y bueno, hay romantasy diferentes, hay romantasy de otra manera de ver la perspectiva de este género. Pero es verdad que incluso las propias editoriales, a mí me han dicho escritoras que piden ese tipo de... O sea, quiero este tipo de estructura, que sea ligerito, que tenga esto, un personaje concreto, de poner hasta el Shadow Daddy directamente. Oye, quiero que mi protagonista masculino de la novela que quiero en esta editorial sea un Shadow Daddy. Dices, hay más poderes, gente. Es un poco que no deja de ser un mercado como tal. Son empresas, tienen que vender libros y obviamente... Yo siempre lo he dicho, ¿no? Se puede hacer. Yo hago siempre la analogía con el anime, ¿no? Cuando yo he visto mucho anime desde siempre. Y hace unos años hubo una noticia tremenda de que en Japón no permitían que la gente publicase más isekais. Lo de irte a otro mundo y tal, para la gente que no sepa lo que es un isekai. Porque estaba sobresaturado el mercado. En la Shonen Jump había 5 isekais en el mismo tomo. Entonces, era como un poco lo mismo, ¿no? Ya llega un punto en que buscan eso y se hace viral porque solo es lo único que ve, consume la gente. Claro. A todo esto, hablando de Romantasy, vamos a hablar un poquito de Todos los Ángeles del Infierno. Biología que a mí me destruyó. Te odié mucho, a la par de que te quise mucho por la historia, pero te odié también muchísimo. A mí me destruyó escribirla. Sí. O sea, yo no quiero saber cómo estarías tú escribiendo ese final cuando nosotros leyéndolo hemos dicho, hostia, duele. Sí. Pero eres estos dolores de... Como cuando te haces un maratón de que te tocas aún así y dices, me duele, pero ¿sabes? Es como adictivo. Pues lo mismo. ¿Cómo nace esto de hacer un romance así ambientado en España? La chispita estaba ahí en lo que te comentaba, ¿no? Yo soy historiadora, especialista en Al-Ándalus. Al final me especialicé en la historia de España, que me gusta muchísimo. Creo que es una de las historias más interesantes que hay. Y aparte mi familia es de Sevilla. Entonces, claro, siempre he tenido ahí como esa chispita. Pero ¿cómo nació como tal? Pues mira, yo siempre me ha gustado mucho la ópera de Carmen, desde que era muy pequeña. Pero nunca me había leído la novela de Prosper Mérimée, que es una novela del siglo XIX en la que está inspirada la ópera, ¿no? de Bizet. Entonces, hace unos años, hace ya bastantes, dije, me la voy a leer porque es una novela muy cortita. Dije, bueno, por curiosidad, pues me voy a leer la ópera. O sea, la novela. Y me leí la novela y es que me dejó muy mal sabor de boca, porque a pesar de que yo sabía que era un señor del siglo XIX, que el contexto era un contexto del siglo XIX, me pareció tan machista, tan racista, O sea, el trasfondo me parecía... Al final era un señor rico francés que vino a España, a Andalucía... Está todo lleno muy de mitos, todo muy machista, todo muy... Y dije, uff, y no me gustó. No me gustó, a pesar de que entendí el contexto, pues no me gustó, claro. Y pensé, pues si es que hay retellings de La Bella y la Bestia, hay retellings de Shakespeare, hay retellings de... Y dije, ¿por qué no hago un retelling de Carmen? Pero claro,
yo esto lo hice sin ninguna pretensión de publicarlo, porque claro, obviamente todos los escritores siempre soñamos con publicar, pero esto yo lo quería hacer para divertirme yo. O sea, porque yo quería escribir una historia que fuera un retelling de Carmen, en el que pudiera meter mis conocimientos sobre Al-Ándalus, en el que pudiera hablar de historia, en el que hubiera escenas de fantasía en los monumentos que yo conozco mejor, que son la Alhambra, la Mm. Mezquita de Córdoba. Y obviamente yo escribo fantasía, pues me gustan los ángeles, me gustan los demonios, me gustan los romantasy, y dije, venga, voy a hacer un conjunto de todo esto que a mí me apasiona. Pero ya te digo que no era con la intención de publicarlo, sino como de pasármelo yo bien. Y me lo pasé muy bien. Y luego tuve la suerte de que una editorial pues se interesó y quiso publicarlo y ha ido muy bien, pero claro, esto yo era para mí, yo quería hacer el retelling de esta novela y quería reflejar en ella todo lo que a mí me gustaba y todo lo que me apasionaba, ¿no? Y bueno, pues al final lo hice y la verdad es que pues estoy muy contenta y muy orgullosa de la biología en sí. A mí me gustan también mucho las perlitas, ¿no? Que va dejando en la novela, como por ejemplo que se hagan en Plaza de Toros las ejecuciones, por ejemplo, que sean matadores los demonios que se dedican a cazar humanos. Es como, son perlitas que están muy guays porque pues un poco es lo que decías tú, ¿no? En América, y siempre que veas algo relacionado con España de algún americano o alguna persona fuera de España, siempre somos flamenco y olé y poco más. Tablao, paella y ya está. Entonces, Sí. el ver que una persona que es especialista en historia de Al-Ándalus, que se ha informado mucho, porque es que, tal y como describen los paisajes, a pesar de que están destruidos porque es un mundo posapocalíptico, y sin ni el comillas, es posapocalíptico literalmente, luego ves fotos de la Alhambra y tal, y es que te transporta realmente cuando lees esas descripciones a lo que es la Alhambra de ahora, pero cómo sería en Mad Max, por así decirlo, entre comillas. Entonces, me gusta mucho ese rollito, y sobre todo por lo que catalogo Todos los Ángeles del Infierno como un romance diferente, es porque al margen de que es el estereotipo este y el cliché falso y la acepción falsa de que todo es no por con algo, ha demostrado en esta biología que es fácil amar personajes, a la par odiarlos, e ir evolucionando realmente un enemies to lovers real para hacerlo un enemies to lovers real. No es un me caes mal, no es un somos rivales, no es un él se enamora primero al capítulo 2, sino que realmente son enemigos. Y es que literalmente en esta historia todos son enemigos. O sea, todos son enemigos. Entonces a mí me gustó mucho eso. Y el rollo de las gracias también me gustó bastante porque están limitando un sistema de magia a pocas personas, cosa que hace que no se te vaya la escala de poder de madre. Y que cada poder sea tan específico para cada persona. Está muy, muy guay. No es entrar en spoiler, pero luego el pasado de los demonios, eso ya a mí morí 7 veces antes de tocar el piso, porque eso fue un poco too much para mí en el sentido de joder, es que estás viendo ángeles y demonios hablando y dices, hostia, prefiero ser humano, la verdad. Entonces era un poco eso. A mí me gustó mucho porque es algo diferente. Es algo que, como decíamos antes con lo de los isekais, es algo que podría no haberse vendido, podría haberse estampado. Es una apuesta muy, muy valiente por mi parte, creo. Y ha triunfado. Ha vendido mucho. La gente está encantada. Yo no he visto reseña mala de los libros. Creo que también condensarlo en una biología es complicado porque siempre los personajes te van a pedir más y más y más. Y creo que está bien condensado en 2 libritos que tampoco son muy largos porque no son dos libros rollo el archivo de tormentas de 1000 páginas, sino que son asequibles. A mí me gustaría hablar un poquito de eso, ¿no? De cómo es ser autora española de Romantasy, como intento que próximamente intentaré ser yo también autor de Romantasy en España. Porque es verdad que ya no a las editoriales, sino también el público, se nos toma como que la gente que escribimos en España y en Latinoamérica somos como más cutres, ¿no? Sobre todo en romántica y fantasía. Siempre se dice Sarah J. Maas, Jennifer Armentrout. Luego ves autoras que escriben romantasy y romántica en España y no tienen nada que envidiar a ninguna de las grandes de BookTok anglosajón. ¿Y cómo es ser realmente una escritora aquí en España de romantasy? Pues, a ver, siempre tienes ese hándicap, ¿no? De que si eres de aquí nacional, siempre tienes que romper muchas más barreras porque tú lo sabes perfectamente, mucha gente te dice directamente, yo es que no leo nacionales. Y ya es como, ¿por qué? Porque tenemos como esa visión, pero pasa un poco con todo, ¿no? En general, ahora mismo, pues a nosotros lo que nos afecta es el mundo literario, ¿no? Pero pasa un poco con todo, que parece que lo nacional es peor.
Y me gusta que haya gente que esté cambiando esa mentalidad y que no estén pensando en, buf, es que es nacional, obviamente hay mucho trabajo que hacer, pero me gusta que haya gente que ya esté como rompiendo esas barreras y diciendo, vale, voy a darle una oportunidad a esta autora nacional o a este romantasy nacional o a esta novela de fantasía nacional y eso me gusta. Pero es verdad que ser autora nacional es complicado. Para empezar, porque el mercado editorial en España es muy complicado. Tú ves las cifras que cobran de adelantos las autoras, vamos a poner anglosajonas, y te mareas. Dices, Sí, madre sí. mía, o sea, en la vida van a pagarte, a no ser que seas de los 5 autores españoles que cobran unas cifras Mm. pues desorbitadas, ¿no? Pero piensas, madre mía, o lees cosas como su novela debut y te informas un poco y ves, dices, madre mía, la campaña de marketing que le han hecho a esta persona que no había publicado antes. Entonces, eso en España es muy difícil porque no se manejan las mismas cifras económicas y ya eso es un hándicap tremendo. Muy pocas autoras nacionales se pueden dedicar solo a escribir ahora mismo. O sea, la mayoría de autoras nacionales tienen otro trabajo o tienen que hacer algo más, aunque esté relacionado con el mundo editorial, pero tienen que hacer algo más que escribir. Entonces es complicado porque no está o sea, no se le ha dado valor suficiente al personaje de escritor como tal. Mm. Y luego ya dentro de lo que es el grueso de los lectores, sigue habiendo mucha gente que todavía tiene como muchas reticencias a leer a autores nacionales. Entonces, ya digo que estoy contenta porque yo sí que veo que poco a poco eso se va rompiendo, pero creo que hay mucho trabajo que hacer porque tienes que luchar contra la precariedad ya del Mm. mundo literario y luego encima tienes que luchar también contra los estereotipos y contra que siempre va a parecer que una autora internacional es mejor, simplemente porque es internacional. Y no tiene por qué, porque hay autoras buenísimas y con unas novelas increíbles, pero ya tienes que luchar contra eso, Mm. contra alguien que tiene que comprar una novela internacional y una nacional. Mucha gente se va directamente a por la internacional simplemente por eso, por el nombre. Que a lo mejor, pues eso, si yo tuviera un nombre más internacional, a lo mejor, pues oye, pero es verdad que es duro. Es muy bonito también Mm. porque al final ser autor es muy bonito, pero también es difícil. En España es complicado. A día de hoy es complicado. Sí, yo con lo que hice de los adelantos, yo cuando me leí Amarilla, que vi el adelanto que recibe la protagonista, dice, es que nada, es un libro que ha fracasado. $15.000. Yo, ¿cómo que $15.000 por un libro que ha fracasado, que no ha vendido apenas nada? $15.000 es un sueldo anual aquí en España. Y Totalmente. dices, claro, yo cuando lo vi dije, esto es imposible. Sí, 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 es así, sí. O sea, luego he escuchado adelantos de compañeras mías que han publicado y dices, no, ni de coña. Y esto realmente lo que decías de lo de la precariedad también y que se nos ve como cutres, esto pasa solo en romántica y en fantasía. Porque en novela negra hay puntas de lanza en mi novia que lee mucho terror y mucho thriller. Hay puntas de lanza en editoriales grandes españolas de autores y autoras españolas que eso no pasa en editoriales de romantas y de fantasía o romántica. Cuando tú ves, por ejemplo, Juan Gómez Jurado, Javier Castillo, todo este tipo de autores que venden un montón. A ver, en romántica, obviamente, pues Elisa Benavent, Alice Kellen y tal. Que lo de que la gente no lee nacional me hace mucha gracia, porque siempre hago una coña, que yo me encontré una chica en el FNAC que decía que ya no leía romántica española porque era muy cutre y tal. Y dice, yo voy a leer a Alice Kellen. Y digo, Alice Kellen es de Valencia, chica. O sea, Claro. que otra cosa se llama Alice Kellen, pero es de Valencia. Entonces, era como que no tiene el mismo impacto para un lector casual, un lector del mundo mainstream, que sea, por ejemplo, hecho por Pepito Pérez, a que sea hecho por, yo qué sé, Patrick Rothfuss. Que Sí. tenga la fama o no tenga la fama. Entonces, bueno, eso también yo creo que ha impactado mucho este cambio un poco de mentalidad por parte de las redes sociales, como he dicho antes. Yo creo que TikTok y redes es algo, a mi parecer, no sé si estás tú de acuerdo o no, fundamental para una autora. Es muy complicado que tu libro salga a flote si no tienes tu propia campaña de marketing en tus redes. He visto muchas compañeras que sigo en Instagram y me siguen y tal, que tienen que hacer reels prácticamente diarios. Hablando, por ejemplo, con Todorova, me lo dijo, que ella pues tiene planificado los reels de, mira, pues este va a ser de escritura, este va a ser de tal, este va a ser de mi libro, porque es que si no, no hay manera. Porque igual Mm. hay muchas editoriales que te ponen un post y ya está. En el caso, bueno, yo sí es verdad que sigo mucho a vuestra editorial y a Fairis, y la verdad es que muestra bastantes cosillas guays con las autoras, os ha cogido a todos, ha hecho eventos y tal.
O sea, que eso hay que romper también una lanza al César lo que es de César. Pero la mayoría de las editoriales, por regla general, suele ponerte un post en Instagram y ya tú te la apañas, tú te lo promocionas y es una putada porque realmente os viene mucho mejor ser punta de lanzas a vosotras que vivís en España, que podéis ir a todos los eventos, podéis atraer más lectores. También si una autora emergente pilla confianza con una editorial, va a estar siempre con esa editorial y si es potenciada y acaba siendo un superventas, lo tienes ya, entonces editorial fichado para siempre. Entonces, no sé, como que no le encuentro sentido, pero bueno, supongo que allá habrá expertos en la trama. ¿Y tú qué tal llevas lo de TikTok, Instagram, cositas? Pues mira, en todo esto que hablamos del marketing y eso, al final tú cuando firmas con una editorial grande, ellos te hacen un plan de marketing también. Ellos que te puede interesar o puedes negociar, pero creo que las editoriales también están aprendiendo o han aprendido, la mayoría de ellas, que hay que moverse en redes y ahora la publicidad de los libros es totalmente distinta a como era hace 10 años. Entonces creo que sí que están aprendiendo en ese sentido en cuanto a eventos, en cuanto a cómo utilizar las redes sociales, tienen a gente que sea experta en redes sociales y eso está ayudando mucho. En el caso, por ejemplo, de Faeris ha ayudado mucho porque te voy a poner un ejemplo. A mí las redes sociales me gustan, pero no se me dan bien. O sea, yo no me considero ni influencer, ni muchísimo menos. Yo tengo una comunidad en mis redes sociales que son mis lectores, que me siguen y que yo comparto cosas con ellos y me encanta, pero yo no me considero influencer y no creo que se me dé bien tampoco, ni que a nadie que me viera diría, jo, esta chica vale para influencer. No, yo simplemente comparto cosas de mis libros, de mi vida, para mis lectores y ya está. Y es más, yo cuando publiqué Todos los Ángeles del Infierno, yo tenía 1800 seguidores en Instagram, que ahora mismo eso, para, tú lo sabes, es nada. Yo tenía 1800 seguidores y Faeris lo que hizo fue un buen plan de marketing. Un buen plan de marketing de tal forma que yo no era conocida en redes sociales, ni a mí se me caracteriza por ser influencer. Entonces lo que ellos hicieron fue publicitar muy bien el libro y hacer que llegara a muchos sitios. Y creo que eso también es trabajo de la editorial, que nosotros como autores también tenemos que publicitar nuestro libro y hablar de ello y sobre todo los autores que sean autopublicados, eso recae en ellos, claro, pero tú una vez que firmas con una editorial, sobre todo una editorial grande, gran parte del trabajo de marketing tiene que recaer sobre la editorial porque es quien tiene al final los recursos. Y para todos los que vayan a firmar con una editorial o su idea sea firmar en algún momento con una editorial, que presenten el plan de marketing antes de firmar cualquier cosa, porque es fundamental. Porque tú puedes hacer lo que tú decías, ¿no? Tú puedes hacer el trabajo, pero tú nunca vas a llegar tan lejos como una editorial. No puedes organizar un evento, no puedes contratar influencers, no puedes hacer todo ese trabajo. Entonces, al final, las editoriales grandes, ya te digo, el caso de Faeris lo ha hecho muy bien y con Todos los Ángeles del Infierno lo hizo muy bien. Entonces, eso ayudó mucho porque al final, ya te digo, yo tenía 1800 seguidores. Y bueno, al final la editorial tiene que hacer ese trabajo, pero nosotros también, al final, lo que te digo, tenemos una comunidad en nuestras redes, en mi caso son mis lectores, y a mí me gusta compartir cosas con ellos. A mí me gusta, obviamente, sobre todo cuando voy a sacar un libro, me gusta hacer reels, me gusta... Pero yo no creo que se me dé bien en el sentido de me voy a dedicar a ser influencer, porque, bueno, yo hago los reels como puedo y ya está. Yo ya me he quedado mayor, ¿sabes? Para TikTok, por ejemplo, yo TikTok hay cosas que no sé usar. Hago lo justo porque, bueno, porque he aprendido, pero yo hay cosas que digo, no sé cómo se hace esto. O sea, no siento. Hay trends que no entiendo, entonces no sé si es porque ya digo, ya se me ha quedado atrás, pero es verdad que, bueno, que me gusta hablar con mis lectores, pero para mí las redes no son lo fundamental, la verdad. A ver, dices tú de mayor, yo tampoco, o sea, yo ando también muy mayor, ya casi rozo los 40, así que, pero es verdad que es que a mí me pasa al revés que a ti. Yo delante de una cámara se me da bien, pero los eventos yo me bloqueo. O sea, yo en los eventos me bloqueo porque no molesta a la gente, ahora ya, pues, algunas compañeras me han ido pillando la manita, en plan de vente aquí, vamos a socializar un poquito, porque yo tengo lo que se llama la timidez de los 10 segundos, ¿no? Yo unas que ya hablo un poco contigo, ya vamos, colegas de toda la vida, pero hasta que hablo, es como para no molestar. Entonces, claro, esto delante de una cámara es sencillo, porque estoy yo, el gato ahí al fondo, el trípode y ya está. O sea, no hay más. Pero ya cuando vas a un evento, y me pasó sobre todo en la Feria del Libro, cuando ves que igual me paro en la Feria del Libro 50, 60 personas, diciendo, es que no te das cuenta de la gente que llegas, ¿no? A toda la gente que llegas como influencer. Y es verdad que a mí TikTok me pasa lo mismo que a ti. Yo hay algunos trends que no entiendo.
La gente dice, tu humor es muy de 2013. Y digo, no, es que de ahí para adelante no entiendo. Entonces Claro. yo ya me quedé con los memes de 2013, 2015 y ya Sí, sí. ahí me quedé. Pero sí es Yo creo cierto. que los que hemos pasado los 30, TikTok como que se nos hace un poco bola. Aparte, TikTok no nos quiere. O sea, yo lo tengo claro. Ya, Yo subo la misma cosa en Instagram, en YouTube y en TikTok, y TikTok no me quiere. No sé si es porque ya estoy ya, viejo, porque ya no tengo 20 años, o porque no me pongo a hacer lo de Sabrina Carpenter, de salir con las tetas así. ya. Que debería hacerlo, pero no puedo. Entonces, claro, es como que. Creo que es la red social más complicada. Tiene unas Sí. normas muy complicadas. Yo cuando tienes que hacer esto y subir no sé cuándo y subir no sé cuántos vídeos, yo digo, mira, yo estoy mayor para hacer Mm, todo esto. O sea, a mí no me gusta más Instagram, me parece como mucho más amable y sí. mucho más fácil también. Sí, no, a ver, TikTok lo que suele hacer mucha gente, sobre todo del mundo de libros, es publicar respuestas. Rollo, pues yo qué sé, te he hecho una locución, pues me pones una respuesta y te respondo con otra locución, o te respondo otros libros, tal. Entonces, como que el propio algoritmo te va generando contenido porque vas tú respondiendo a Ya, la sexta. Pero yo que hago memes, o sea, ¿qué me va a decir la ya, claro. gente? Bien, y ya está, no hace nada más. Y ahora me gustaría hablar un poquito de lo que sale hoy, de lo Ujú. que se puede hablar. Tampoco sin hacer mucho Sí. spoiler, de tu nuevo libro. Ujú. Y cuéntanos, ¿qué tal? Pues a ver, es curioso porque es nuevo libro, pero a la vez no es Mm, nuevo, porque esta fue mi primera novela, que se publicó con una editorial muy pequeñita en 2021, puede ser, o 2020, creo que 2021, no me acuerdo exactamente, 2022, no me acuerdo. Pero mm, bueno, hace unos añitos se publicó. La cosa es que esa editorial cerró y esa novela estaba en un cajón, se quedó, mm, la editorial cerró, entonces claro, esa novela, que es una novela a la que yo le tengo mucho cariño, pero se quedó en un cajón. Hasta que, bueno, pues se empezó a hablar de volver a editarla y volver a sacarla. Yo, claro, tuve la oportunidad de volver a leerla y retocar algunas cosas que en estos años yo he mejorado, claro, porque al final tú, según vas publicando, vas escribiendo, mm. vas aprendiendo ciertas cosas. Entonces yo, tras publicar la biología, yo ya había aprendido ciertas cosas como autora que no sabía cuando escribí La rebelión de la mariposa versión uno. Entonces la reescribí y bueno, pues se ha hecho esta edición especial precisamente porque ha sido como una reedición, ¿no?, de Mm. esta primera novela. Ha quedado chulísima y lo que es la edición, los cantos pintados, las guardas, es preciosa. ¿Y qué te puedo contar? Pues a ver, es una distopía también inspirada en España. Yo casi todas las historias que escribo están inspiradas en España porque al Mm. final es lo que me gusta, es lo que conozco y bueno, creo que se pueden sacar cosas muy chulas, ¿no? Es una distopía muy al estilo de los Juegos del Hambre porque yo crecí con los Juegos del Hambre, entonces Mm. las distopías pues para mí también fueron un boom y para mí yo no las he olvidado, ¿vale? Entonces yo quería escribir mi propia distopía, pero la quería escribir inspirada en España. Es una novela que tiene mucha crítica social porque, claro, una distopía lo que te permite es hacer un poco de activismo por la justicia social Mm. o para denunciar temas que te parecen injustos. Y ya lo hice con Todos los Ángeles del Infierno, pero claro, una novela de fantasía no te lo permite tanto. Sí que te lo permite, pero no al nivel de política que te lo permite una Mm. distopía, claro. Entonces, pues sí que ya metí un poco de crítica social en Todos los Ángeles del Infierno, pero La rebelión de la mariposa es una novela totalmente de crítica social. Y bueno, pues es una novela en la que de pronto pues mueren todos los animales de la Tierra y bueno, pues hay una serie de conflictos y al final España gana las elecciones, por decirlo así, un partido bastante radical Mm. y conservador. Entonces, bueno, al final la sociedad se divide en clases, los privilegiados y los que no son privilegiados. Y bueno, pues la protagonista pertenece a la clase privilegiada. Pasan 100 años desde este apocalipsis y bueno, pues la protagonista pertenece a esta clase privilegiada y ella pues vive muy bien. Vive muy bien porque vive claro, con la clase social que lo tiene todo. Y para ella las cosas, bueno, hay cosas que no están bien, pero tampoco le Mm. importa tanto porque ella vive bien, porque hasta que, bueno, pues todo explota y ella se empieza a dar cuenta de que a lo mejor no todo está tan bien como ella ha creído y que no todo el mundo tiene los mismos privilegios que tiene ella. Lo que Mm. pasa es que, claro, deshacerte de tus propios privilegios o darte cuenta de que vives en una sociedad en la que todo te beneficia no es fácil.
Sobre todo cuando te lo echan a la cara y cuando te das cuenta de que tienes que reconocer que, en parte, cuando vives en una sociedad privilegiada o en una clase privilegiada, al final es muy difícil reconocer que eres egoísta realmente, porque no te estás preocupando por la gente que no tiene los mismos privilegios que tú. Mientras tú vivas bien. Pero bueno, no quiero hablar mucho más. Creo que he hecho un poco de resumen, Sí. pero... A mí es que ese rollito me gusta mucho, el de que una persona que sea privilegiada se dé cuenta de las costuras de su sociedad. Está muy guay porque realmente te hace pensar a ti en las costuras de la tuya. O sea, ya nosotros no somos tampoco ricos ni nada, pero sí es verdad que yo lo que he podido ver, como soy cartero y tal y reparto muchos barrios, los barrios más humildes suelen ser los más agradecidos, suelen ser los más tal, simplemente con un cartero que soy yo, ¿sabes? Que yo he estado en un barrio obrero y me han dado aguinaldo en Navidades. Y he estado repartiendo en un barrio rico y nadie me ha dado ni una Coca-Cola. Y luego he estado repartiendo en prácticamente pisos de gente sin recursos y me han invitado a un café, me han dicho pásate, si había mucha lluvia sécate, una toalla. O sea, esto demuestra que el humano cuanto más tiene, más intenta no perder lo que tiene, a pesar de que no perdería nada si compartís con los demás. Entonces, que esto en un libro pase y sea una crítica está muy bien porque... te permite que sí, todo el mundo nos gustan los faes, chicos y chicas potentorros que son cincelados por los dioses, pero fuera de eso hay otro mundo que por medio de la fantasía o de la distopía se puede llegar a criticar. Es verdad que tampoco vivimos en un país rico, pero tampoco en un país pobre, entonces se puede ver que hay gente mucho peor y gente mucho mejor. Y eso, hacerle, aunque sea reflexionar a una persona con un libro, está muy bien porque... yo creo que siempre los libros tienen que dejar algún pozo, ya sea, a ver, si reducimos todo al absurdo, pues lo mismo, ¿no? Todo es todo es violencia, todo es sangre, pero si coges cualquier obra e intentas sacar un contexto de toda ella y una lección, se puede sacar de cualquier anime, de cualquier película, de cualquier obra, y el hacer una distopía así, aparte que obviamente el Ojo del Hambre marcó a muchísima gente, de los que me incluyo, o sea, es muy complicado no pensar en distopías y pensar en el Juego del Hambre, hasta el punto que a mí me llegó un suscriptor y me dijo, joder, es que distopía no sé qué, 1984. Y yo, ya, pero la gente de mi edad piensa en el Juego del Hambre. La gente de más edad piensa en 1984, pero la gente de 35, 40 para abajo pensamos en el Juego del Hambre porque fue un boom total. Juego del Hambre, Correo del Laberinto, todos los derivativos. Todo. Boom, sí. Entonces, a mí me gusta mucho. Yo tengo muchas ganas de leerlo, la verdad, porque yo con la biología me quedé muy, muy contento con la experiencia. Es verdad que fue un poco también un empujón. Autoras como tú y como otras autoras españolas que he leído, porque ya llega un punto cuando escribes que piensas, ¿para qué? Si no va a llegar a ningún lado, ¿para qué si no tal? Y entre la gente que me apoya del canal y escritoras como tú y como otras tantas que os habéis hecho un hueco, te dan ese aire, ¿no? Para poder decir, bueno, se intenta, ¿no? Igual luego te pegas tremenda hostia, pero al menos lo he intentado. O sea, claro. Yo siempre os he dicho, y sobre todo mi novia, que es mi lectora cero, yo siempre se lo he dicho, que yo voy a hacer el libro que me gustaría leer y el que mejor pueda. Claro. He hecho redes, en parte me hice el canal para cuando escribiese tú en cierto fandom. No solo por eso, pero es una gran parte. Sí. Si sale bien, he hecho todo lo posible. Y si sale mal, he hecho todo lo posible. O sea, ya no está en mi mano. Yo puedo hacer la mejor novela que crea, que me corrijan los lectores lo que puedan, intentar mandarlo a las editoriales, que alguna apueste por mí si puede o si quiere. Y ya está. Yo lo lanzo, no puedo hacer más. Ya la pelota está en el tejado de la gente que quiera leerlo. Que lo quiere leer, bien. Que lo quiere leer, no puedes hacer más. Pero al menos intentarlo. Es verdad que no sé yo si en mi caso será por el TDA, yo creo, de que cuando ya es una media historia dices, lo dejo. Y tengo un cuaderno dorado ahí con medias historias, que tengo 50 historias a la mitad y podría escribir toda la vida, pero es como que ya y ahora que me está pasando a mí con el proyecto Cazador, que da mucho miedo, no sé si te ha pasado a ti también con cuando lo escribiste en su momento con la biología, de cuando ya es un 85%, 90%, tiene mucho miedo de acabar. Rollo de... ¿acabará y luego cuando lo relea estará bien? ¿No estará bien? Será una tremenda mierda. Es como... Y cada vez que vas avanzando un capítulo te dando más canguelo aún. Dices, uff, yo no quiero saber cuándo acabe el último capítulo, porque a todas las escritoras que les he preguntado me han dicho lo mismo. Cuando llevas de un 80 para arriba, te empieza a entrar el miedo en el cuerpo y tienes que hacer el tripas corazón para acabarla.
porque si no, es imposible que la acabes y la vas a dejar en el cajón. Entonces, Sí. es un poco de... Uf. Sí, el síndrome del impostor a mí me afecta desde el principio. O sea, desde la primera frase que yo escribo ya digo, vaya mierda, esto no vale para nada. O sea, y ya según vas avanzando, yo avanzo porque tengo contratos firmados y al final tienes que entregar las novelas Claro. y no te queda más remedio, es un trabajo, ¿no? Sí, sí. Pero sí que si te dejas llevar por el impostor, es que no escribes, porque te está todo el rato cuestionando o "Uf, es que esto". Y luego, claro, tú estás escribiendo, te pones a leer otros libros y dices, esto sí que es bueno, no lo mío es una mierda. Y es horrible porque es tu propia cabeza diciéndote todo el rato que lo estás haciendo mal, que podrías hacerlo mucho mejor, que madre mía, que estos personajes son muy planos, que Mm. todo el rato, todo el rato. Entonces, escribir es luchar constantemente contra tu propia cabeza. Y es agotador, pero bueno, es muy bonito, pero es agotador. Sí, sí, nadie dijo que fuese fácil. O sea, si fuese No, fácil, todo el mundo escribiría. totalmente. Ahora te quería preguntar, un poco para la gente, no solo para mí, sino para la peña que esté un poco empezando a escribir, ¿qué consejos le darías a la gente que empieza ahora, ¿no? Que dice, quiero no publicar como objetivo, porque yo siempre he pensado que publicar como objetivo es un fallo, el publicar para hacer dinero le quitas alma a tu obra, pero sí gente que igual tenga una historia a medias o que diga, bueno, voy a animarme, ¿qué consejo le darías para no estrellarse o no comerse a sí mismo con el síndrome del impostor? ¿Qué le dirías? Pues mira, yo les recomendaría que escribiera. O sea, que escribiera y que escriba, porque al final escribir es un trabajo creativo y no todos los días estamos igual. Hay días dentro del proceso que te comes el mundo, escribes 5 capítulos y piensas, "Pf, buenísimo esto". Pero hay otros que es que te hundes y dices, ya no quiero escribir más, ¿para qué? Esto no tiene ningún sentido. Entonces mi consejo es, escribe. A lo mejor ese día solo escribes una frase, pero sigue adelante, porque es que si te hundes en el primer momento en el que el impostor te afecta, es que no vas a terminar la novela. Ni esa ni ninguna. Entonces tienes que luchar contra tu propia cabeza todo el rato, pero la única forma de luchar contra ella es escribir. Escribir, escribir. Y si a lo mejor ese día no te apetece escribir, haz esquemas, haz una playlist, ponte en Pinterest a ver fotos que te inspiren, pero haz algo relacionado con la novela, pero sigue escribiendo porque al final, si no es el impostor, es la propia vida, la vida adulta te come, el trabajo, las facturas, siempre hay algo que te preocupa, siempre hay algo que te da vueltas en la cabeza. Entonces, utiliza la escritura como un poco como vía de escape y disfrútala y haz lo que te dé la gana con tu historia. Luego, cuando el día de mañana, si lo publicas, si lo decides enviar a una editorial le gusta, ya habrá tiempo de corregirla, luego pasa por el proceso de editing, proceso de corrección ortotipográfica, corrección estilo, pasa por un montón de correcciones. Tú lo que tienes que pensar es en escribir y en disfrutar de tu historia, sin pensar en nada más. Y escribir. Y al día siguiente decir, voy a escribir otra vez. Y hoy que estoy yo con mucha energía, voy a escribir más aún. Hoy que no tengo tanta, bueno, pues escribo menos, pero sigue y sigue y sigue y sigue. Y llegará un momento en el que la termines y digas, pues ya está. Y ya habrá tiempo de corregirla. Al final la corrección, si nos obsesionamos con que esté perfecta, con que al final no avanzamos. Siempre se dice, ¿no? Que el primer borrador es para ti. Es para que tú mismo te cuentes la historia a ti mismo. Y luego ya se corrige el primer borrador, se corrige el segundo, se corrige el tercero y los que hagan falta. Pero ese primer borrador eres tú mismo escribiéndote la historia para ti. Y luego ya se verá. ¿Y es verdad que después del primer libro terminado la cosa mejora? ¿O es lo mismo todos los libros? ¿Mejora en qué sentido? De ¿En que, cuanto al impostor? de que supuestamente a mí me han dicho mucha gente que cuando escribes el primer libro, como no tienen nada anterior para ir moviendo y tal, que ya cuando puedes mover un libro puedes ir haciendo otro, como que parece como que la cosa se mueve más porque vas pues, presentando un libro editorial y mientras vas escribiendo otro. Es como que la rueda ya va empezando a girar y que el darle ese primer toquecito es lo que más cuesta. A ver, yo diría que en cuanto al impostor, sinceramente, para mí, después del primer libro empeora. Porque una vez que tú publicas, se hace peor porque, claro, imagínate, Todos los ángeles del infierno, yo lo escribí súper a gusto, porque yo no tenía ningún tipo de presión, porque estaba haciendo lo que a mí me daba la gana con la historia. Publiqué, ya el segundo, ya también lo escribí bastante bien, pero luego ya los demás, ya siempre tienes la presión de la gente va a esperar que este libro sea de la misma calidad que este, y si la gente se decepciona, la gente está esperando otro libro que se parezca o que no se parezca en nada, entonces son otro tipo de presiones. Entonces el impostor ya de por sí está ahí, pero encima se hace peor. Pero sí que es verdad que es distinto
el pensar, ojalá algún día termine una novela, ojalá algún día la publique, a tenerla ya publicada o tenerla terminada, ya no, Sí. ya no publicada, sino ya tenerla terminada, ya dices, te da la seguridad de que has podido terminar una novela. Ahora vamos a por la siguiente, y ahora vamos a por los siguientes pasos que serán publicar o escribir la siguiente, lo que sea. Pero te da la seguridad de, lo he hecho una vez. Si lo he hecho una vez, la puedo hacer otra. Pero para mí el impostor nunca se va, es un rollo y ojalá poder ser una persona que te diga, el impostor, ¿eso qué es? Pero creo que no te lo va a decir nadie. Yo creo que ni Brandon Sanderson te puede decir. Seguro que él también tiene dudas y que él también tiene sus propias presiones y es complicado, es muy complicado. Pero es verdad que una vez que terminas la primera, ya has terminado. Y ahora te enfrentas a otros retos distintos. Y ahora quería, pues un poco, a otros invitados e invitadas que vienen al canal, les hago un book tag. En este caso, no es book tag mío original, pero sí un book tag que yo creo que se adecua mucho a ti como autora y como creadora de contenido, que es las confesiones lectoras. ¿Vale? Son 10 preguntitas y son contestaciones rápidas, lo primero que tenga a la cabeza. Vale. La primera, un libro que siempre dices cuando te preguntan por tus favoritos. La vida invisible de Adi Larru. Lo tengo muy pendiente, me lo regaló Carol para mi cumpleaños, mi pareja, y todo el mundo me ha dicho que cuando lo lea me va a destruir completamente. Totalmente. A mí me encanta que los libros me destruyen, por eso escribo los libros que escribo, pero es un libro de personajes, creo que no es un libro para todo el mundo porque es un poco lento también, pero es que a mí me apasionó todo, o sea, todo. Pregunta número 2, un libro que podrías catalogar como tu placer culposo. Pues mira, la trilogía de Padre, no sé si sabes cuáles son, Sí. que es Padre, Pecador y Santo, me encanta. A mi Padre, sobre todo Padre, el primero me encantó y es que es mi placer culposo. O sea, es que me encanta. Todo el mundo dice, qué malo, a mí me encanta. Tercero, un libro que ama a todo el mundo menos tú. Esto me da mucha pena porque de verdad que me habría encantado que ese libro me encantara. Y yo sé que hay gente que lo ama y no es porque sea malo, sino de estas veces que tú te lees un libro y no conectas, dices, este libro no es para mí. Me pasó con Rivales Divinos. A mí también. Sí, pues mira. Sí. Pero a mí me pasó porque venía de leer La maldición de los sueños. Que es mucho mejor a mí parece que Rivales Divinos. Es una historia que para mí tenía a Rebeca Ross aquí y cuando me puse en Rivales Divinos dije, esto no es para mí. Yeah. Sí, yo me da mucha pena porque sé que hay gente que lo ama, pero no conecté nada. Dije, este libro no es para mí y me da mucha pena, pero bueno. Siguiente, el libro más rápido que has leído. Pues creo que fue Amarilla, que me lo leí en 24 horas. O sea, de un día para otro ya me lo había terminado. Pues que ese libro lo devoras. Y mira que pasar de Kwang, porque dices, viendo Babel, viendo la Gran Bola, pero es verdad que el autor es que es camaleónica, es que cada libro que hace escribe diferente. O sea, es polifacética totalmente. Siguiente, un libro que merece para ti más reconocimiento del que tiene. Pues te diría cualquiera de autoras nacionales. O sea, tienes romantasy, novelas de romance, cualquiera de una autora nacional, es que debería tener mucho más reconocimiento. O sea, hay libros buenísimos y que no entiendo por qué no tienen mucho más hype. Sí, porque son nacionales, pero bueno. Sí, no, esa es la explicación, porque son nacionales. Esa no hace falta decir más. Pero es verdad que, hostia, yo me he abierto más a raíz del canal a autoras y autores nacionales y es que ves cada joya. Pero es que pasa como todo. Igual lees un libro nacional y no te gusta nada, como lees un libro internacional y dices, ¿esto para qué? O sea, sí, a mí me ha pasado muchas autoras internacionales y con autores nacionales de decir, qué pedazo de libro. De hecho, sin más lejos, me leí Oscura en la noche de Raquel Brune y luego me leí Hermandad y me gusta más la Raquel de oscuro y thriller que la Raquel de romantasy, porque yo leí Oscura en la noche y dije, a ver, me gusta Taylor Swift, me gusta el rollito de investigaciones y me lo bebí. Entonces, eso también demuestra que, joder, que hay mucho talento. O sea, yo no creo, por ejemplo, que a ver, no es porque esté aquí, pero tus libros, por ejemplo, se podían vender en Inglaterra y en América no pasaría nada. O sea, yo creo que habría público. O sea, no deja de ser de que estás presentando un país que para ellos después de América no existe el mundo, pero, claro. Pero está vendiendo un país que sea atractivo para la gente, coño, y se viene aquí a veranear. Siguiente pregunta. Un libro que llega próximamente a cine o televisión que te interese. Una adaptación.
Una adaptación. Pues quiero ver la de Alas de Sangre. Tengo muchas ganas. Porque a mí Alas de Sangre me gustó. O sea, Mm. no me he leído ni el 2 ni el 3, ¿vale? Pero me he leído solo el primero porque no me ha dado la vida. Pero el primero me encantó y tengo mucha curiosidad por ver cómo lo van a adaptar, cómo van a hacer los dragones. No sé, tengo mucha curiosidad. Si se lo dicen a HBO, habiendo hecho La Casa del Dragón, yo creo que serían unos dragones acojonantes. O sea, si lo dan allí, estaría muy, muy guay. Uy. Siguiente. El libro que más veces has releído. Yo no soy muy de releer, Mm. la verdad. Pero creo que Memorias de Idún me los he releído bastantes veces. Los de Harry Potter en su momento también me los releí bastante. Mm. Creo que ahora mismo soy de releer menos, pero si no cuentan mis novelas, que por desgracia no por desgracia se me encantan, pero es verdad que llega un momento en las correcciones que te las has leído 25 veces y dices, por favor, no quiero leérmelas más. Eh, sí que yo creo que Memorias de Idún o los de Harry Potter en su momento me los releí muchísimo, muchísimo. Nunca me he releído tanto algo. En También mi es verdad, adolescencia, madre mía. también es verdad que cuando éramos más pequeños, como llegaban tan en cuenta gota las novelas, era como Sí. que teníamos, igual te compraban un libro por tu cumpleaños, un libro cuando acababa el curso, un par de libros por Reyes y ya está, y tenías que ir reciclando. Entonces Totalmente. te releías lo que tenías en la casa. También Eh, teníamos más tiempo. sí. Cuando yo recuerdo en su momento, madre mía, claro, yo tenía tiempo de leerme muchísimos libros. Ahora ya entre el trabajo y todo, Mm. dices, no puedo. Sí, yo se lo he dicho muchas veces a mis suscriptores. Yo me leí El Señor de los Anillos, los 3 libros en 3 días. Porque me pilló vacaciones Vale. de Navidad, me vi la primera peli, me dejaron el primer libro, lo leí en un día, me dormí un día entero. Leí las 2 torres, me dormí un día entero. Claro, estar de vacaciones de Navidad, tenías todo el tiempo del mundo y más. Y claro, tu madre te veía leyendo, ay, qué majo, está leyendo, no está jugando a videojuegos. Sí, Y ya está, y te voy a total. estirar todo el día. Pero hasta el punto Sí, sí, sí. de leer y decir, ha amanecido ya. O sea, Sí, sí, total. levantar y Eso me decir, pasó a mí. Los de Juego de Tronos me los leí en la universidad y que además no había salido la serie, me acuerdo. Y se pusieron muy de moda porque, claro, era en la facultad de historia. Entonces, como que todo el mundo empezó a hablar de los libros de Juego de Tronos de repente y yo dije, me tengo que leer esto. Y a los pocos años salió la serie. Y me acuerdo que también me obsesioné muchísimo. Pero claro, estaba en la universidad y si no estudiaba, pues no estudiaba. Pero no "Mm, tenía nada que hacer más que leer. sí, sí. Qué buenos tiempos eran esos". Ahora, Ya ves. ahora la adultez te pega de una manera increíble. Pero vamos, nada que ver. El siguiente, un libro de un género que normalmente no suele leer. Pues yo no suelo leer nada de thrillers. O sea, no es porque no me guste, simplemente porque no me he adentrado en el género, no he encontrado un libro de thriller que diga, me lo quiero leer, así que mm, thriller no suelo leer. Y algún libro de un género que no suelo leer, es que como no suelo leerlo, no lo leo. O sea, Hmm, a lo mejor lo que más se sale de lo que yo suelo leer y he leído hace relativamente poco fueron los de Blackwater, hmm. que sí que no es lo que yo suelo leer y me los leí, me gustaron bastante, me parecieron muy entretenidos, pero no es lo que suelo leer. Pero es que como no suelo leer ese género, ese tipo de género, pues no te puedo decir nada. Hmm. Siguiente pregunta. Un libro que crees que tiene el hype merecido que tiene. Es que sé que esto es polémico, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, Alas de Sangre, a mí me parece que está merecido porque yo veo los fallos que tiene Alas de Sangre cuando me lo leo. Yo digo, vale, entiendo que esto no le guste a la gente o que la gente haya sacado estos fallos, pero puedo entender también por qué la gente se ha vuelto de Lulu con Alas de Sangre. O sea, creo Hmm. que es una novela que esté mejor escrita, que esté mejor hecha, peor hecha, vale, ahí no voy a entrar, pero sí que creo que el hype de Alas de Sangre está justificado. O sea, creo que tiene todos los elementos para generar mucho hype y para generar un fandom bien grande. Sí, sí, es un producto de... Y también el marketing ha sido perfecto. O sea, ha Sí, generado, sobre todo los audios de Seiden en inglés, han generado una cantidad de ventas de libros, pero vamos, pero totalmente. acojonantes. El escuchar decir violencia a Seiden en inglés, dices, a ver, ya... Ahí ya, una vez que lo dijo el narrador, ya vendió 10 libros, solo con Total. decirlo. Y la última pregunta es, ¿libro que suele recomendar cuando te piden consejos sobre un libro que leer? Siempre, siempre, siempre recomiendo, aparte de que se lean a las autoras nacionales, por favor, que tenemos autoras maravillosas. Tenemos a Nana Literaria, a May Segura, a Lira Strauss, tenemos a Iria Selene, tenemos autoras maravillosas. También recomiendo siempre Los habitantes del aire, El príncipe cruel. A mí Mm. es que me apasiona. O sea, dentro de los romantasy creo que es de mis trilogías favoritas. Ahí estamos en bandos opuestos. A mí Sí, no te... me gustó mucho el primero, pero el segundo me pareció de enlace y el tercero me pareció un poco flojo. Pero el primero
me dejó tan con el hype que yo pensaba que le faltaban 50 páginas. Tenía que meter 50 páginas más en el primer libro porque sobre todo lo de la corte y tal, que ahí era en plan de, no puede quedar tan poco cuando está pasando todo lo gordo en el final del libro. Sí. Y nada, y en cuanto a motores nacionales, Nira viene, que es la siguiente invitada, ¿sí? así que ya la hemos develado, gente. La siguiente es Nira. Y Qué pues bien. un poco así ya terminando, me gustaría que me dijeses 5 libros que te definen como lectora y como escritora. Ujú. Pues te diría La vida invisible de Adi LaRue, Memorias de Idún, también te diría El príncipe cruel. Eh, Como escritora y como lectora, la verdad es que no sé qué más decirte. O sea, Bueno, porque sí que es verdad Ah, bueno, los de Cassandra Clare, yo también me los leí en el momento más o menos en el que me leí Memorias de Idún y también me marcaron el tema ángeles y demonios, ya era como, "Uf, esto a mí me gusta, ¿sabes?" Y, y en general es que los libros de Laura Gallego a mí me marcaron mucho, pero sí que, bueno, soy un poco un batiburrillo de cosas, ¿verdad? aquí dice lo que Cassandra Clare, yo acabo los orígenes, el tercero justo ayer. Mm, Lo tengo como reto de saga larga. Me falta ahora sí, volver a Claire y compañía, que me da mucho miedo porque Jem, Tessa y Will son una burrada de personajes y me da mucha sí, pereza volver a los originales. Entonces, ya, es que como, es como uff, y sí, más después de haber visto el tercero, que el final, a pesar de que tengo mis más y mis menos, me gustó mucho. Es un sí. poco complicado. Y la última pregunta que les pregunta es: ¿tres nominadas o nominados a venir al café? Pues mira, ya que Nira va a venir, pues nomino a May Segura, que es compañera mía en Faeris y ha escrito un romance así también súper chulo. Nomino a Nana, bueno, Cristina Prieto, a Nana Literaria, que también, que tiene, por ejemplo, Puntuando el amor, a mí me encantó. Me parece que es una rom-com que le podrían hacer perfectamente una película y sería maravilloso. Y nomino también pues, a Iria y a Selene, porque también son referentes en la fantasía y... ¿Y quién más puedo nominar? Pues nomino a... Bueno, otra referente también que me parece que es Miriam M. Hardy. Mm. Miriam también es un referente y tiene una novela maravillosa. Vamos, la de Asher Hall también Sí, me sí. pareció... Y me Me, lo fli- leí súper rápido también. me flipó. De hecho, tengo que leerme Miss Azulkov, me lo tengo que leer ahora. Y a mí hasta Sí, Hall me encantó. O sea, sí. fue una burrada. Y de Iris Helene, Imperio. O sea, Imperio para mí fue una burrada de novela. Y tengo que leerme el Eco del Destino, pues me leí el primero y me falta por leerme el segundo y ahora cuando tal lo del tercero. Pero. Pues Uf. ahora que van a hacer la reedición de Rojo y Oro, yo he tenido la suerte de poder leérmelo Mm. antes de tiempo, la que sale ahora en noviembre, y es una pasada lo que han hecho, porque yo me leí en su momento la primera edición, ahora la que van a sacar ahora yo ya me la he leído, y han hecho una cosa maravillosa, o sea, les ha quedado una novela increíble, Mm. increíble. De hecho, creo O que sea, aquí mi novia tiene firmado Antihéroes. ah, Desde hace un montón de años. Sí, ¿sabes? lo tiene aquí firmado. El Antihéroes. Hace Qué guay. un montonazo. Así que nada, pues con esto ya nos despedimos. Muchas gracias por venir al programa, que estás ahí liadilla entre Feria del Libro y tal, estás liadilla de la vida de la escritora, que es ir de feria a feria. Bueno, al menos te ves España, que está bien. Sí, eso sí. Y nada, pues eso, muchas gracias por todo y vamos hablando. Y que deseo de aquí del canal, gente, pilla la rebelión de la mariposa que está abajo, el link. Y nada, pues yo creo que si me gusta tanto como todos los ángeles del infierno, va a ser una muy buena experiencia. Y nada, pues Espero eso, que sí. gente, apoyar a autores nacionales que si nada no lo apoyamos nosotros que somos de aquí, los gringos no lo van a apoyar. Así que un besazo muy grande, Totalmente. Miriam, y hasta luego. Muchas gracias. Adiós.